Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ya estamos en la audiencia preliminar. Nos va a acompañar en el día de hoy la doctora Sara Mota. Ella es pediatra infectóloga y nos va a hablar de un tema, señores, que es muy importante. Las diferencias entre las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Además, las recomendaciones de la Sociedad Dominicana de Infectología en cuanto a esta situación. Doctora, buenas tardes. Es un honor siempre tenerla con nosotros. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, feliz año. Gracias. Sí. Doctora, mire, ha surgido, pudiéramos decir, hasta una polémica en torno a el tema de las vacunas contra el COVID-19. Así es. Se habla de que el gobierno está tratando de conseguir una cantidad importante de la vacuna AstraZeneca. El propio Colegio Médico Dominicano expresó, claro, lo hizo su propio presidente, el doctor Waldo Ariel Suero, expresó que esta vacuna AstraZeneca no tiene tanta efectividad como la tiene la vacuna Pfizer Moderna. Entonces, explíquenos, doctora, las diferencias de estas vacunas para nosotros poder estar bien edificados en torno a este tema. Bueno, mira, realmente habría que preguntarle al doctor Suero que sea más específico en que él basa, digamos, la retórica para rechazar de manera categórica. Sobre todo que esgrima argumentos científicos, ¿verdad? Por su condición y el gremio que representa. Sobre una vacuna sobre otra. Claro. Vamos a lo siguiente. Y voy a partir del comunicado publicado en el día de ayer de la Sociedad Dominicana de Infectología, de la cual actualmente funjo como asesora. No estoy ya en la presidencia, pero digamos que el comunicado de la Sociedad Dominicana de Infectología va muy de la mano con lo que particularmente Sara Mota opina. La vacuna, voy a decir que la vacuna de Moderna es una, la de Pfizer es otra. O sea, estamos hablando de 3 vacunas. La de AstraZeneca es una vacuna que es a base de fragmentos de ARN, de vector viral, perdón. Las otras son de ARN mensajero. Pero, ¿dónde está lo que dice Waldo es lo siguiente? Ciertamente la vacuna de AstraZeneca ha mostrado en los ensayos de fase 3 y en lo que lleva siendo aplicada una efectividad global que va en un rango de un 60 hasta un 90% con una media de un 70%. La vacuna de Pfizer en ese mismo escenario, es decir, su fase 3 más en lo que está siendo aplicada, muestra una efectividad de un 90%. Si lo vemos, digamos, bueno, es cierto, esta tiene un 70, esta es un 90. ¿Y este 20% qué hacemos? ¿Dónde están las principales diferencias? La vacuna de Pfizer, además de ser más costosa por dosis, también tiene una logística de transporte y almacenamiento más complicada. Me explico. Mientras la vacuna de AstraZeneca puede mantenerse a una temperatura de la mayoría de las vacunas que están disponibles en la actualidad, y no me refiero solamente a las vacunas de COVID, o sea, las demás vacunas que existen, hepatitis, pentavalente, etcétera, se conservan a una temperatura de -2 a -8 grados. La AstraZeneca puedes colocarla en las mismas neveras donde tienes estas vacunas, puedes tener la de AstraZeneca porque se conserva a esa temperatura que es la habitual para los demás biológicos. E incluso sus fabricantes hablan de que puede mantenerse en una temperatura de un refrigerador normal. Aunque claro, los que hemos trabajado con este tipo de biológicos preferimos utilizar un refrigerador que mantenga la temperatura entre -2 a -8 grados Celsius. La de Pfizer necesita una temperatura de -70 grados, es decir, mucho más fría. El mismo fabricante ha expresado que una vez conservada a -70, podría permanecer a una temperatura superior a esta viable por algunas horas, pero aún así, o sea, su logística de transporte y conservación es un poco más complicada. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Yo tengo mi producto que es perfecto,
pero si no lo conservo apropiadamente va a perder sus propiedades. Entonces, si usamos estas dos cuestiones lógicas, pues vemos que lo que es ventaja en una puede ser una desventaja en otra. Ahora bien, si bien es cierto el gobierno contrató o digamos que garantizó o adelantó que tuviéramos la vacuna de AstraZeneca primero, no es menos cierto de que actualmente el convenio es de tener a disposición del pueblo dominicano la primera vacuna a la que podamos acceder. Es decir, podría llegar una de las dos primero. Pero lo que trata de demostrar la Sociedad Dominicana de Infectología, y yo como médico también, es de que no hay ningún problema en recibir una o la otra. Y que incluso si tenemos una cobertura apropiada con la AstraZeneca que alcance más del 80% de las personas que deben recibir la vacunación, pues vamos a estar alcanzando una buena efectividad, ya que vamos a tener también lo que es la inmunidad de rebaño que se adquiere al tú proteger a los demás a que no están vacunados. Es decir, por ejemplo, si nosotros que estamos en este escenario virtual actualmente somos 3 y 2 nos ponemos la vacuna, indirectamente el que no la recibe ya está, ya estaba protegido. Pero no hay una diferencia en cuanto a seguridad en ninguna o la otra. Y creo que, pues tomando en cuenta la posición tan importante que tiene el Colegio Médico Dominicano en esta discusión, tal vez pues una declaración así tan categórica en negando pues lo que es el uso de esta vacuna, pues podría ser un poquito, quizás no era lo apropiado. ¿Y cuándo usted cree que tendremos la vacuna en la República Dominicana? Ya hemos visto cómo en Estados Unidos la vacuna se ha ido distribuyendo de manera masiva. Líderes importantes ya se han vacunado. De hecho, hasta políticos dominicanos que han ido a los Estados Unidos ya se han vacunado también. ¿Cuándo la podremos tener? Precisamente hoy conversé por la red social de Twitter con el licenciado Amal Castro y me respondió que él estaba, ojo, no es que no formo parte, no soy seguidora, le pregunté como cualquier persona más, y me dijo que estaba muy bien y que incluso comentó que él recibió la vacuna por recomendación de su médico, esperó unos 15 minutos en el mismo sitio de donde se vacunó, esperando, o sea, para observar cualquier efecto inmediato y que todo iba muy bien. Tengo el conocimiento de muchos colegas. Disculpe, doctora, ¿cuál fue la que utilizó Amable? ¿Con cuál fue que él se vacunó? Creo que fue la de Pfizer, creo que es la que está aplicando en Estados Unidos. Sí, porque esa es la que se está, sí, la de Pfizer. Y tengo muchos colegas. Vi otro consultor político muy conocido aquí, Mauricio de Bengochea, que también subió una foto vacunándose con la Pfizer. No, y yo tengo muchos colegas médicos, o sea, jóvenes médicos que con algunos los conocí por ser su docente en la universidad, más otros compañeros que han emigrado y que viven y trabajan en Estados Unidos, donde todos fueron colocando desde hace varios días la foto de su tarjeta que han sido vacunados. Es decir que, y muchas personas también mayores en otros países que tienen relaciones en nuestro país, o sea, conocidos de familiares la han recibido. Y tengo incluso amigos que han dicho, bueno, cualquiera va de un pronto y viaja solamente a ponerse la vacuna si tiene la posibilidad. Y yo creo que es lo recomendable. Cuando tengamos la vacuna disponible en nuestro país, pues lo más saludable sería recibirla. El gobierno ha dicho que, bueno, aproximadamente para marzo, pero hace, me parece, si no me recuerdo, creo que fue hace 2 días, tantos feriados, nos tiene un poquito traslocados en el tema de ayer, antes de ayer, porque fueron demasiados feriados, más mover el Día de Reyes. Me parece que fue hace 2 días, en la rueda de prensa, se anunciaba que iban a adelantar algunas dosis con la finalidad de aplicarlas al personal de salud. Hay países donde se ha priorizado la vacunación en el personal de salud y en las personas mayores, sobre todo aquellas que viven en domicilios para estas personas, en aquellas personas que viven en hogares para ancianos, ¿no? A esas personas y el personal de salud en primer orden. Doctora, para flexibilizar aún más el toque de queda, ¿usted recomienda primero
que debemos esperar la vacunación masiva en el país, o por lo menos que una parte importante, diríamos la más vulnerable de la población, esté vacunada, o recomienda que aplicando medidas sanitarias podamos flexibilizar el toque de queda? Mire, yo entiendo que para flexibilizar el toque de queda, nosotros los ciudadanos tenemos que crear la conciencia y entender. Escúchame, porque tenemos la idea que cuando nos vacunemos no vamos a tener que andar ya con mascarilla, con gel antibacterial. Eso es como una especie de superpoderes que tendremos con la vacuna. Mira, la vacuna, vamos por parte como el famoso personaje de Jack el Destripador. Vamos a ir por parte, vamos a destripar todas estas preguntas que me haces, y para entender, porque tienes razón. La gente entiende, bueno, me vacuné, fiesta y mañana gallo. Fiesta y mañana gallo. Calma, vamos a calmarnos, no es así. Toma tiempo. Se inicia la vacunación y se estima, por ejemplo, si se inicia la vacunación, los países que están iniciando la vacunación ahora a principios de año, entienden que aproximadamente a mediados de año, es decir, en aproximadamente 5 o 6 meses, se podría ir retornando paulatinamente a lo más cercano a la normalidad que conocíamos antes del COVID. Pero tomando en cuenta que no se va a vacunar un 100% de la población, que vamos a empezar por unas poblaciones específicas, los de mayor exposición, los de más riesgo, pues es obvio que aunque no estemos vacunados, vamos a tener que seguir tomando algunas medidas. Ahora bien, antes de la vacuna, lo que tenemos actualmente, tenemos que entender que por ahora lo único para evitar el contagio es evitar las aglomeraciones, mantener la distancia, el uso de la mascarilla. Mientras las personas no entiendan, y me parece de una manera un poquito, me preocupa cuando las personas, algunos comunicadores expresan que ese tono paternalista que utiliza el gobierno no es apropiado. Sin embargo, los mismos que se quejan del tono paternalista que utiliza el gobierno son los que exigen que el gobierno, como un gran padre, resuelva todas las situaciones. Entonces, lamentablemente, nos hemos comportado como niños. Nos han dicho, no se aglomeren, no se amontonen, mantengan distancia, utilicen mascarilla, no pasa ni una cosa ni la otra. Entonces, tenemos que mantener entonces un confinamiento. Yo particularmente creo que no sería necesario un toque de queda como tal, pero sí la restricción de ciertas actividades y de ciertos lugares donde no se garantiza la distancia de las personas y donde no hay una ventilación apropiada. Me explico. Por ejemplo, restaurantes cerrados, sitios cerrados, es decir, los restaurantes no deberían recibir personas solamente para llevar o para recoger, no sentados en sitios donde no puede mantenerse una distancia, donde no hay ventilación, y mucho menos, lamentablemente, los bares. La gente piensa, no es que el coronavirus se pega de noche, es que generalmente si estamos en sitios de diversión nocturnos, donde estamos bailando y bebiendo, no vamos a tener una distancia. Sí, creo que debe permitirse, como se permitió al principio de la pandemia, las actividades al aire libre, por lo menos el ejercicio. Claro que sí. Eso es importante. Óyeme, importantísimo. Pero no necesariamente un toque de queda, pero sí la restricción de aquellas actividades. Doctora, por ejemplo, usted sabe una medida que escuché al exdiputado y comunicador José La Luz plantear, que para mí me parece muy pertinente porque se aplica en otros países más desarrollados que el nuestro, es la prohibición del consumo de alcohol en espacios públicos. Yo creo que esa pudiera ser una medida que puede contribuir a evitar las aglomeraciones de personas en los espacios públicos. No, es que no necesariamente, es que no tiene que ser específicamente una ley seca, es que simplemente, aunque sea agua, no tenemos que aglomerarnos a sentarnos en el parque a beber agua o refresco de soda. Bueno, pero por lo menos bebiendo agua es más razonable. Pero si fuera agua. A lo que trato de decir es que no se trata del tema del alcohol per se. Obviamente, generalmente la gente cuando se junta a compartir, usualmente toma bebidas alcohólicas, pero es que si tú especificas, no, ley seca, no podemos beber en sitios públicos, es que simplemente nadie debe aglomerarse en sitios
públicos, en sitios donde se convoquen y se llamen más multitudes. Es decir, ni bebiendo cerveza, ni bebiendo Ni té, whisky ni o bebiendo ron, té, ni pero bebiendo té, tampoco bebiendo té, ni tampoco bebiendo soda, ni porque, chocolate caliente. por ejemplo, hay algunas bebidas que no tienen ese olor tan fuerte como otras. Entonces yo puedo mezclar, por ejemplo, ese alcohol que no huele tanto, lo puedo mezclar, aunque sea poquito, en una Coca-Cola. Estamos sentados los dos abajo de una mata bebiendo una Coca-Cola, ajá, sí. O sea, es de que simplemente es que son las aglomeraciones. El tema de la venta de alcohol o no, ese no es el punto. El punto es la aglomeración. Sí, claro, entiendo que el tema con el alcohol es el siguiente, que después de 2 o 3 tragos, la mascarilla sale volando y ya nos olvidamos totalmente de la distancia. Pero el punto son las aglomeraciones y sobre todo las aglomeraciones que se dan en sitios cerrados, sin la ventilación apropiada, porque no es cierto que en todos los sitios hay aire, hay una ventilación a presión negativa que permita una circulación que saque fuera los microorganismos. La mayoría de los aires acondicionados son todo lo contrario. El aire se recicla dentro e incluso, no solamente coronavirus, se pueden promover otras enfermedades en esos tumultos. Y una de las cosas por las que no estoy de acuerdo con el toque de queda tan restrictivo es porque precisamente se da lo que hemos visto con las últimas medidas, que como el sábado y el domingo es tan cortito el tiempo, en los días de semana, los bancos del supermercado volvieron a estar completamente llenos de personas, unos encima de otros. Sara, sabemos bien que cuando te pones una vacuna es el virus que te inyectan. Entonces, es recomendable, usted como pediatra infectóloga, que nosotros hagamos esas vacunaciones a los niños. O sea, ¿cómo reaccionarían los niños? Los tenemos en casa, no los estamos mandando a la escuela. ¿Es necesario ponerle esa vacuna a los niños, aunque no estén asistiendo a clase o estén saliendo? Bueno, dos Su cosas. valoración como pediatra. 2 cosas. Lo primero es aclarar algo. Las vacunas actuales de coronavirus no son propiamente del virus entero. Son vacunas de proteínas y fragmentos de ADN o de ARN viral. No es el virus completo. O sea, no son vacunas de virus vivos atenuados, como es la vacunación, por ejemplo, del polio oral. No, esta es una vacuna de virus inactivado, de una manera tal que no hay forma de que recibiendo la vacuna puedas enfermarte, porque no es el virus completo. La otra cosa es que en cuanto a la población infantil, las primeras vacunas recomendadas, o sea, los primeros grupos a vacunarse son las personas de más de 18 años. Y los niños se vacunarían en una segunda etapa. Y de hecho, los estudios en cuanto a seguridad en la población de menos de 18 años están en curso para, ya digamos que en los próximos días se tendrán unas recomendaciones más claras para lo que tiene que ver con la población infantil. Sabemos que los niños, sobre todo los niños más pequeños, no suelen enfermar de manera grave por coronavirus porque tienen algunos factores, entre ellos otros coronavirus a los que aportan, a la lactancia materna, entre otros. No necesariamente los niños se enferman de forma grave, pero sí son unos potentes transmisores. Pero cuando las vacunas ya estén licenciadas, aprobadas para el uso en los niños menores de 18 años, pues la recomendación será la misma que para los adultos, que se vacunen siempre y cuando tengamos obviamente la disponibilidad, ¿no? Al alcance nuestro a través de las dosis. Bueno, no sé si tiene... Estamos conversando con la doctora Sara Mota, quien es pediatra e infectóloga, y la doctora nos está explicando las diferencias entre las vacunas Pfizer, la vacuna Moderna, como usted nos explicó, doctora, que es otra vacuna también, y la AstraZeneca, una tercera vacuna que se ha estado, ¿verdad?, hablando en el país de la eficacia de las mismas. Usted nos hablaba, doctora, al inicio, de que la AstraZeneca en un 70% el nivel de eficacia, ¿verdad? ¿No es así? Sí, con una primera dosis. Sí, la primera dosis, ahí voy, doctora. Y la Pfizer, tanto la Pfizer como la Moderna, en un 90%. Muy bien, ahora, ya cuando nos hemos colocado la primera dosis,
por ejemplo, nos colocamos la AstraZeneca con un 70% de eficiencia, ¿verdad? De protección, podríamos decir, contra el COVID-19, ya cuando nos colocamos ya el refuerzo, la segunda dosis, esto aumenta la protección. Por supuesto. Explíquenos esta parte, doctor. Por supuesto, de hecho, eso no pasa solamente con la vacuna del coronavirus. Bueno, los adultos no tienen mucha costumbre de vacunarse, pero los que tienen niños saben que lo llevan a vacunar un día y acabando de poner una vacuna ya le están poniendo la cita para la próxima dosis. ¿Por qué es esto? Porque está demostrado que uno coloca una primera dosis y existe una respuesta inmunitaria que aumenta y se refuerza cuando se coloca la segunda dosis. Por eso es muy importante. Mira, a veces por un asunto de disponibilidad y para, digamos, que haya mayores coberturas, se trata de investigar si colocando la mitad de la dosis, o sea, digamos, con una dosis entera se va con una sola persona, pero que si partimos esa dosis por mitad y le ponemos la mitad a uno y la mitad a la otra, ver si es tan efectiva como la dosis total. Eso es muchas veces se ha hecho tratando de garantizar que todo el mundo, o sea, que haya más acceso de las personas a la vacuna. Pero lo que se ha visto es que se necesitan las dosis completas para poder tener la respuesta que estamos esperando, que es de protección. Sí, doctora, tengo el caso de una amiga que trabaja precisamente en un hospital en los Estados Unidos. Claro, no es médico ni enfermera, pero ella trabaja como asistente en la sala de cirugía de un hospital importante. Vale decir, cuando uno dice personal de salud, nos referimos no solamente a los médicos, sino también a las enfermeras, a todo el personal paramédico, terapistas, a todos los que están exactamente en riesgo porque están en contacto con los pacientes y también con fluidos y otras cosas que pueden también ser de riesgo. Entonces ella se vacunó. Se vacunó, incluso me envió la foto cuando se vacunó y le pregunté por un asunto, ¿verdad?, de curiosidad, que si sintió algo, algún efecto segundo. Me dijo que no, que es normal, y me dijo que el refuerzo, una segunda dosis, sería para febrero. Eso está, eso para febrero, ya me dijo, el segundo refuerzo. Eso está establecido así, doctora. Quizás un refuerzo pudiera ser en 40 días, en un mes. Mira, realmente de manera general para todas las vacunaciones, digamos, el intervalo entre una dosis y otra recomendado es de 4 semanas. 4 semanas es aproximadamente un mes. Es decir, que eso es lo recomendado. Ahora bien, para todas las demás vacunas tendríamos que ver si hay algo diferente con esta, pero de manera general para todas las vacunas, una vez tú te colocas la primera dosis, lo recomendado son las 4 semanas, pero si tú te pasas por par de días, lo importante es recibir esa segunda dosis, es decir, no tienes que reiniciar un esquema de vacunación porque te pasaste, digamos, ella le tocaba el 3 de febrero y por alguna razón el 3 de febrero estaba cayendo una nevada, por ejemplo, supongamos que vive en uno de esos estados donde el clima es más severo y estamos en invierno. Ella, si no puede ir el día 5, va el día 6, la va a recibir. Si está nevando todavía del día 6 y tiene que ir el día 10, puede recibir su segunda dosis sin ningún problema. Es decir, la mínima son 4 semanas, pero a partir de esas 4 semanas no hay ningún problema en recibirla otro día si no puede ser ese mismo día de la cita. Bueno, agradecemos a la doctora Sara Mota por tan importantes informaciones. A la hora de que tengamos esa vacuna, tendremos que todos acudir a vacunarnos. Gracias a la doctora Sara Mota. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a un contacto de publicidad y cuando regresemos ya estaremos en nuestro tribunal deportivo a cargo de Cristian Rojas.